Bien, estamos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre comentando y conversando sobre los pasos que deberían dar los gobiernos regionales. Esta vez vamos a hablar sobre todo de los del sur del país, estimados amigos, los pasos que deberían dar, digamos, para empezar a promover la inversión privada, constituir oficinas de relaciones públicas, una especie de proinversión regional, sin los vicios, Aurelio, por ejemplo, los defectos que tienen muchas entidades burocráticas en Lima, que funcionan pues en lujosas y modernas oficinas, con funcionarios y funcionarias excelentemente bien remunerados, que parece que estuviesen pues una oficina en Manhattan, o en Londres, o en París, ¿no es cierto? Sí, llenas de todo un lujo y una formalidad. Hay que hacer algo así, pienso yo, en las regiones, pero digamos sin los defectos que se cometen en Lima. Hay que buscar profesionales de primer nivel, de preferencia gente de la región, por supuesto, con un nivel académico alto, con experiencia, digamos, con manejo en relaciones públicas, que sean los vendedores pues, de las posibilidades que tenemos en las regiones. Es un poco lo que quería decirte a manera de tormenta de ideas y ahora pedirte tu opinión. Claro, Ricardo, me parece una excelente idea y creo que esta es la oportunidad de los nuevos gobiernos regionales, en general, no solamente del sur, inclusive de todo el país, ¿no es cierto?, de poder, digamos, desarrollar a nivel regional lo que hace Proinversión en este caso, ¿no? Entonces, pero lo que hace debería ser bien. Y justamente creo que los detalles, los defectos que tú has señalado son ciertos, precisamente en el caso de Proinversión local, o sea, de la capital, ¿no? O sea, en el caso de Lima. En el caso de provincias hay que optimizar los escasos recursos económicos, ¿no? Y lógicamente hay que optimizar también en cuanto a personal se refiere, pero en provincias hay personal que pueda tomar en cuenta, que pueda llevar adelante todos estos proyectos. Entonces creo que es el momento para que los gobiernos regionales se fortalezcan a través de los colegios profesionales, de las universidades que tienen. Entonces fomentar, ¿no es cierto?, fomentar tesis para desarrollos, digamos, regionales, en fin. Yo pienso que es la oportunidad para precisamente hacer lo que todos estamos esperando, el despegue de nuestras provincias, ¿no?, en general. Entonces creo que esta es una oportunidad única porque recordemos que ya lo que se está vertebrando el país a través de ¿qué? De estas interoceánicas, la verdad. Eso, por ejemplo, me parece que es lo más rescatable en este caso del gobierno actual, ¿no? El caso de seguir adelante con el proyecto de las interoceánicas. Entonces, me parece que hay que tratar de aprovechar porque no nos imaginamos todavía todo el potencial que eso va a generar y está generando ya, ¿no? Y el papel de Brasil como socio estratégico. Justamente, tenemos un gigante, ojo, recordemos, tenemos un gigante al otro lado que ha estado desconectado totalmente, pero que ahora va a ser integrado precisamente tanto en el sur como en el norte, ¿no? Y en la parte central. Entonces, ¿qué pasa? Debemos aprovechar todo y tratar de establecer sinergias precisamente con los empresarios brasileros, me parece. Entonces, ¿qué sucede? Para eso necesitamos proyectos, ¿no? Entonces, creo que las regiones pueden elaborar y sí van a elaborar seguramente, ¿no? Entonces, creo que esa es una obligación, que esto permitiría el despegue precisamente de nuestras regiones. Entonces, que tenemos ya, en este caso, articuladas todas estas carreteras que pronto se van a terminar, entonces, esa que sea la vía precisamente para que físicamente podamos, ¿no es cierto?, aprovechar esta integración, porque de lo contrario, los que más van a aprovechar, Ricardo, van a ser los brasileros, ¿no es cierto? Justamente ahí quería llegar, Aurelio, por ejemplo, y justamente decirte que aparte de relaciones públicas y vender proyectos y vender imagen de país próspero, que es abierto a la inversión privada, hay que también hacer planeamiento estratégico regional, porque ¿qué pasa? Brasil puede entrar, digamos, con ciertos productos, como carne, por ejemplo, y liquidar la ganadería, ¿no es cierto?, de departamentos como Cusco, Puno, Apurímac, qué sé yo, Arequipa también. Entonces tiene pues que haber planificación, planeamiento estratégico. Claro, efectivamente, pienso que hay que tratar de ver dónde están los nichos, ¿no es cierto?, de inversión, de negocios. ¿Dónde nuestras fortalezas y dónde nuestras debilidades? Claro, efectivamente, y por ejemplo, inclusive más, yo diría, asociarse en este caso con inversionistas, ¿no es cierto?, los inversionistas, porque tenemos capitalistas, o sea, tenemos gente que tiene dinero en el sur, en el norte, ¿no es cierto? Entonces, esta gente tratar de integrarse con sus pares brasileros en este caso, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que todos se benefician, ¿no es cierto? Entonces, creo que todo eso, los nuevos gobiernos regionales que lógicamente están entrando en una situación diferente a la anterior. Recordemos que los gobiernos regionales actuales no han tenido las interoceánicas, ¿ah? Ojo, entonces, ¿qué pasa? Esa es una facilidad que precisamente nos presenta el país o presenta el país a estas nuevas autoridades. A ellos corresponde y son los que van a iniciar, ¿no es cierto?, justo el 1 de enero. Hay varias carreteras que van a concluirse. Entonces, ¿qué pasa? O en el transcurso de los 6 meses que le faltan a este gobierno en su momento, ¿no es cierto? Entonces,
creo que es el tiempo precisamente para que ellos aprovechen estas nuevas autoridades, y ahora tienen todavía 2 meses y medio, ¿no es cierto?, para poder ir planificando todo esto. O sea, recordar que tienen una infraestructura construida y que va a estar a su servicio, mejor dicho, que va a estar al servicio de sus comunidades, y que ellos debieran, de todas maneras, tomar, ¿no es cierto?, al toro por las astas, de tal manera que desde el primer día de asumir sus funciones ya tengan proyectos concretos, visitas, por ejemplo, a los estados fronterizos, ¿no es cierto? Eso es lo que podrían ya, digamos, comenzar, tratar de ver, oye, cómo nos integramos, hacemos, digamos, una cooperación binacional, ¿no es cierto?, o birregional, una cosa de esas, pero, digamos, creo que es el momento más adecuado. Ya han habido, tengo información en el Cusco, por ejemplo, algunas iniciativas en torno a la presencia de, digamos, de inversionistas e incluso representantes del Estado brasileño y de estados brasileños. Por ejemplo, se me ha comentado que han habido hace algunos meses reuniones con el gobernador del Acre, por ejemplo, estado fronterizo, ¿no es cierto?, con el Perú, en la zona de Ucayali, en fin. Ya hay una intención. El asunto es, digamos, llegar a cosas concretas, el asunto es, digamos, aterrizar y ya llegar a... Y va a facilitar ese aterrizaje, Ricardo, esta infraestructura vial. Entonces, recordemos que lo anterior ha podido ser vía, pues, aérea, ¿no es cierto? Pero hoy día no, hoy día pronto, bueno, todavía no en este momento, pero dentro de poquísimo tiempo, antes que termine este gobierno, vamos a tener las interoceánicas funcionando. Entonces, francamente, creo que es la oportunidad de aprovechar una situación como esta que se nos presenta y que no la habíamos tenido en muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todos los proyectos regionales creo que pueden materializar, bueno, o casi todos, ¿no es cierto? Todo dependerá precisamente de cómo los gobiernos regionales van a atacar desde el primer día que asuman sus funciones. Entonces, es una responsabilidad y la población se los agradecerá, les reconocerá, pero siempre y cuando, como tú decías, haya pues un cierto planeamiento estratégico. Y creo que para eso, si por ejemplo en este momento se adolece, pueden asesorarse con el mismo CEPLAN, pueden enviar, digamos, en este caso gente, y seguramente el CEPLAN lo poco que tiene va a compartirlo. Entonces y si no se puede, pues habrá que llamar, digamos, aunque sea expertos de fuera, suponiendo que no hubiese lo suficiente, pero hay en Lima en este caso y seguramente van a ir con mucho gusto por allá. Entonces, ¿qué sucede? La otra es, adicionalmente, ojo, tratar de digamos, hacer este tipo de reuniones que tú mencionabas, pero mucho más frecuentemente en los diferentes sectores, porque de repente lo han hecho en el sector turismo, pero no lo han hecho en el sector energía, por decir, ¿no?, en el sector agrícola, en fin, entonces, en el sector ganadero, ¿no? Entonces, en general en todos los sectores, entonces de repente han hecho en uno que otro sector, entonces tratar de que todos los sectores traten de ver a su vez, ¿no es cierto?, sus pares al otro lado, de tal manera que seguramente va a haber muchos nichos de negocio, ¿no es cierto?, que eso, digamos, va a hacer de que se materialice, se utilice, sobre todo lo que decíamos, y hay que insistir, estas nuevas vías interoceánicas, porque tienen que servir de algo. No vamos a tener, pues, tremendas carreteras y de repente, pues, digamos, subutilizadas, ¿no? O solamente se beneficia a Brasil. Y el detalle es que no vaya a ser que solamente se beneficie. Entonces, yo pienso que ellos no tienen esa intención, pero si nosotros en este caso no hacemos en este lado de la frontera, ¿no?, en el caso peruano, pues evidentemente ellos van a venir y decir, bueno, si no hay nada al otro lado, nosotros vamos a seguir, ¿no? Entonces, creo que es la oportunidad, yo diría, del siglo, y no debemos desaprovechar, porque realmente es probable que nos estemos jugando, no sé si la última oportunidad, pero esperemos que no sea la última tampoco. Pero recordemos que a eso hay que ligar también, y acá tenemos que insistir en el asunto del gas, porque recordemos que eso, por supuesto. Si esto se materializa, si se encuentran más reservas, si no se continúa con esa exportación sin haber tenido las suficientes reservas... Que tanto hemos defendido, que tanto hemos cuestionado acá en Hora 8. Efectivamente, entonces, ¿qué pasa? Podríamos estar fomentando, si es que esto se materializa, ¿no es cierto?, de priorizar el mercado interno, entonces favorecería lo que tanto se ha hablado, es la petroquímica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos gas, no va a haber gas para la petroquímica, ¿no es cierto? Entonces, si hay petroquímica, eso automáticamente generaría en el sur, ¿no es cierto?, una serie, digamos, de otras industrias conexas, ¿no es cierto?, que permitirían precisamente instalarse en el sur. O sea, no solamente es la petroquímica en sí, sino todas las industrias que eso justamente fomenta a su alrededor. Entonces, creo que es la oportunidad del siglo. Entonces, ojo, cuidar nuestros recursos, esa es una cosa importantísima, tomar contacto con los brasileros, aprovechar al máximo esta infraestructura vial, pero sobre todo que la población también les tome cuentas de todo lo que han ofrecido en la campaña. Bien, vamos a unos cortes comerciales y regresamos nuevamente con Aurelio Ochoa Alencastre, analizando las posibilidades de desarrollo de las regiones de nuestro país.